Bueno, vamos a seguir. Vamos con el módulo 2, que es familia, cuidados y buen trato. Tenemos en la sala al licenciado Sergio Reynoso y a la licenciada Verónica Václav, si lo pronuncié bien. Sí, Bueno, sí. es un gusto y un placer que nos acompañen hoy y les doy la palabra. Día a todas y a todos. Te escuchás muy bajito, Sergio. ¿Escucho muy bajo? Ahí. Ahí estoy al máximo de mis posibilidades. Bueno, con mi compañera Verónica vamos a trabajar pronunciar así tal cual Dina. Yo voy a comenzar con la primera parte. La intención un poco de hablar de familias es justamente fijar algunas cuestiones. No sé si será tan importante por ahí quedarse en definiciones o pararse en algunas cuestiones que uno lo puede ir a buscar, digamos, a la bibliografía que, por cierto, puedo poder ofrecer o sugerir. Primero que nada, luego de la exposición de Natalia y Silvina, es poder, primero que nada, pensar en las familias, en el entorno de este curso, como uno de los escenarios donde suceden situaciones de malos tratos hacia niñas, niños y adolescentes. Ahora, para arribar, digamos, a esta situación por la negativa, ¿no? El de los malos tratos, primero que nada, entender algunas cuestiones que consideramos fundamentales, sobre todo para, digamos, para el auditorio que, o sea, con el que hoy compartimos acá esta ventana virtual. Primero que nada, y al pensar desde el enfoque de derechos humanos de las niñas y de los niños, es que cualquier tipo de violencia, y esto incluida la dirigida hacia niñas, niños y adolescentes por cualquier razón o por cualquier motivo que explique, no que justifique, es una violación a los derechos de los mismos. Eso es un punto de partida. Es decir, que hay un anclaje donde nosotros nos vamos a fijar una serie de cuestiones que por ahí parecen como que fueran parte del paisaje y nadie se pregunta. Segundo punto, y esto lo pensaba anoche repasando un poco el armado para hoy. Se corta, me dice Priscila Morales. A ver. No, No se escucha. Sergio, estamos bien, es en la conexión de Cristina. Yo te estoy Bien. escuchando bien. Volviendo un poco al término al primer término de este módulo. La familia como escenario, ¿no? O sea, como escenario donde transcurre la cotidianeidad de las y los sujetos. Y ahí anclamos también a otra cuestión que es, nosotros podríamos acá socializar un montón de ideas acerca de lo que es familia, ¿no? Entonces por ahí nosotros podemos tomar una multiplicidad de definiciones o de caracterizaciones, pero que esto tiene que estar, los tenemos que pensar que están ancladas según determinadas líneas de pensamiento que van primando y que uno las va asimilando como sociedad, y al revés también, y por otro lado, tiene que ver con la variable del tiempo. Es decir, que aquí tenemos una construcción histórico-social de lo que es o de lo que entendemos que es familia. Esto sucede mayormente sin dar cuenta de esto. Entonces, esto es otra de las cuestiones que cuando decimos, bueno, ¿qué es ser familias? Y vamos a hablar de familias en plural para dar cuenta de la diversidad. Uno puede entenderla a la familia como un modelo que le ha sido otorgado, le ha sido transferido de generación en generación
en la propia familia, que tiene que ver con los abuelos, con los bisabuelos, que bueno, que había que, en el caso de los que tenemos los 50 años, era una cuestión transmitida, es decir, una de las metas en la vida, además de trabajar, de estudiar, era casarse y tener hijos, ¿no? Y esto ha sido así durante prácticamente una muy buena parte de la historia. Los primeros asentamientos humanos tienen otras configuraciones familiares que no la vamos a ahondar acá, pero no eran padre, madre, hija, hijo. Eran otras. La antropología tiene mucho aporte en eso. Pero digo, hago esta nota como para poder dar cuenta de que no está atado a la nada, ¿no? Y cuando digo no está atado a la nada, cuando uno dice hay un modelo de familia, y el modelo de familia que nosotros hemos aprendido en Occidente y el que hemos aprendido a lo largo del tiempo en la modernidad, es la familia tradicional. Hoy digamos, bueno, nadie puede desconocer acá que esa no es la única familia, ¿no? Pero en el fondo es la que se intenta reproducir. Por otro lado, la familia como algo natural, es decir, algo que está dado, algo que es propio de la sociedad y que casi surge junto con el movimiento de la naturaleza. O sea, es algo que no está cuestionado. O sea, hay que constituirse en familia y es la única forma de garantizar y perpetuar la especie. Eso sería, digamos, como las miradas más clásicas. De ahí, en esa mirada clásica, la familia tendría algunas funciones que las voy a decir en un ratito, así no lo mezclo con las otras cuestiones. Pero también tenemos, sobre todo en las sociedades de la modernidad, donde todo se rige por reglas de juego escritas, es decir, por leyes, que hay definiciones jurídicas y legales acerca de lo que se entiende en una sociedad o en un estado el ser familia. Pero atravesando todo esto, y esto es una adherencia teórica que muchos tenemos, no significa que todas la vayan a tener, pero las familias es una construcción permanente sociohistórico, político y cultural. Lo socio es porque es parte de una trama más amplia de anudaciones que le solemos llamar vínculos o lazos sociales. Cultural porque tiene que ver con los modos de construir en el intercambio con el medio los distintos grupos sociales en distintos enclaves geográficos, en distintos lugares. Y lo histórico, esto que dije al principio, tiene que ver con cómo en el tiempo y en los tiempos ha ido desarrollándose esta idea de lo que es ser familia. Y siempre ha ido predominando por lo menos algo de la idea de ser familia. No en vano, cuando uno piensa, un dato, por ejemplo, que escuchamos y solemos escuchar a menudo y que se nos retuerce todo, porque generalmente tiene que ver con malas noticias. Bueno, ¿cuánto es la canasta básica este mes? Es decir, ¿cuánta plata necesitamos para el mes? La canasta básica es una unidad de medida que se utiliza en la economía y en la sociología para saber cuánto dinero necesita una familia para cubrir los alimentos, el transporte, los remedios, sacar fotocopias, ir a la escuela, ir a trabajar. Todo eso, ¿no? Pero ¿de qué familia? Y una familia que, o sea, piensan, el tipo, la familia tipo, así se la llama, es la familia clásica, la familia ideal o la familia monoparental. Es el modelo de familia, que es una mujer adulta, un varón adulto, esto es una pareja heterosexual en el binarismo, con un hijo adolescente y una hija niña. Ese es fíjense cómo se repite y se sostiene. Ahora, no es el único modo de ser familia. O sea, aquí,
a nuestra contemporaneidad, bueno, asistimos a familias que son monoparentales, familias que están constituidas por grupos de hermanos solamente. Hoy se la considera familia también a una pareja, son nuevas acepciones. Históricamente en la bibliografía, para que hubiese familia tenían que haber por lo menos 2 generaciones, entre otros requisitos, ¿no? Tenía que haber por lo menos 2 generaciones. Y en la mirada clásica también es que la familia se inauguraba a partir de una pareja que se constituye y que procrea. Esto anclado a lo anterior. Entonces, la condición de la procreación es una, y la condición de al menos 2 generaciones, padres e hijos, era otra de las condiciones para que haya familia. Hoy en día en la mayoría de las familias son así, por distintas razones, pero no son la única forma, pero mayoritariamente sigue siendo así. Lo que sí, la idea de reproducción directa por la biología, esto es a través, o sea, varón-mujer, relación heterosexual, a través de la sexualidad, la reproducción natural. Hoy hay fertilización asistida, adopción, alquiler de vientres, para lo cual yo en algunas cuestiones tengo mis fuertes críticas a ciertos modos de expresión del neoliberalismo en el ideario y en el deseo de ser padre o de ser madre, que no es un derecho, es un deseo, ser madre, ser padre. Hay algunas cuestiones que se dicen engañosamente. Bueno, entonces como que hay diferentes ideas de cómo constituir familia. Nosotros vamos a avanzar sobre 2, sobre la noción de la construcción sociohistórico, cultural y política. Y me olvidaba la noción de lo político. Porque no es azaroso que se promuevan distintas formas de ser familia. Las familias, así como el Estado, así como las instituciones, como las políticas públicas, como el esquema de educación en un país, todo está ligado a una forma de pensar la política. Y esto es la política, desde el sentido más amplio de la palabra, que es cómo leer y pensar estrategias para transformar el mundo o la realidad. Por eso digo, sencillamente y en el sentido más amplio es esto. Por lo tanto, las familias no están alejados de esto. O sea, todo el desarrollo del capitalismo necesita de la reproducción permanente de la familia para tener reproducción de mano de obra. La familia, los modelos económicos actuales, sobre todo los más neoliberales, necesitan de mano de obra joven, entonces van a estimular allí toda la formación y la capacitación a los más jóvenes, cuando paradójicamente las generaciones mejor dicho, la franja etaria entre los 18 y los 25, por lo menos desde hace década y media o 2 décadas, en América Latina son los más desempleados dentro de la población económicamente activa. Pero digo, no es que las familias tengan un sentido político. Por otro lado, podemos pensar en cómo definirlas entonces. Es decir, bueno, ya dijimos que puede ser por 2 generaciones, puede ser el pacto que termina de sellarse con la venida de los hijos en una pareja, pensarla como un grupo de personas unidos por determinados vínculos estrechos, como un espacio para determinadas acciones que no se dan en otros lugares, y fundamentalmente pensada como vínculos. Y me voy a detener en esto. La familia es un recorte caracterizado fuertemente por un proyecto que generalmente tiene que ver con adultos, y que si hay transferencia hacia el linaje, es decir, hacia los hijos, sea en forma natural o de otra manera, ese proyecto va a ir dando cuenta de este ser familia. Cualquiera sea el proyecto y cualquiera sea la configuración familiar, el punto común que tiene es lo vincular, es el lazo que se traza y que se tramita en ese espacio. Y ese espacio, que es ficticio, que es imaginario, no es un espacio que se pueda tocar, salvo los cuerpos de las personas,
y la materialidad de una vivienda, por ejemplo, que tampoco es única condición, porque había otra condición para ser familia en las definiciones tradicionales, que era la convivencia. Se puede ser familia aún no conviviendo. Si no, pensemos en hijas e hijos que estudian en la universidad en otra provincia o lejos de casa, ¿no? No hay convivencia, pero hay vínculo, hay familia, no podemos decir que no lo hay. Y las familias, en estos vínculos específicos, también se definen por los lugares que ocupan los miembros de esas familias y las labores que tienen, que generalmente en la bibliografía se les llama funciones. Entonces hay lugares y funciones que hacen a este ser familia, y esos lugares y funciones están dinamizados por el vínculo o por el lazo. Que si bien conceptualmente no es lo mismo, acá lo voy a utilizar indistintamente. ¿Cuáles son los lugares? Y el lugar de padre, el lugar de madre, el lugar de hijo, el lugar de hermano, de hermana. Digo lugar y no digo rol porque adhiero a una forma teórica, pero bueno, hay otras teorías que hablan del rol, el rol como algo que ya está, ¿no? Que está establecido, ¿sí? Y que se espera que ande de alguna manera específica, que funcione de una manera específica. Es un lugar, ¿no? El lugar del padre, de la madre, es un lugar del adulto, el lugar de los hijos, que van a ser el lugar de los niños, el lugar de los adolescentes y luego también el lugar de adultos, pero sin dejar de tener en esa relación la condición de hijos. Y entre sí, los lugares de hermanos. Esos lugares pueden estar ocupados o no. Y a su vez, estos lugares tienen funciones. La función de los adultos es la crianza. Es decir, hacer una serie de cuestiones para poder acompañar en el crecimiento y en el desarrollo a esos hijas, a esos hijos, a esos hijos. Y eso que le llamamos crianza anuda algunos términos en los que me voy a detener un poquito, porque después ya va a entrar Verónica a especificar bien de lleno el tema. ¿Qué tiene que ver con fundamentalmente cuidar y proteger? La crianza tiene que ver con asistir también, tiene que ver con preservar, con guiar, con acompañar. Pero hay una condición previa a todo esto, que es una condición de la cognición, si se quiere, pero es el de estar atentos y de poder dilucidar. ¿Y qué es poder dilucidar? Yo voy a asistir, proteger, cuidar, todo lo que nos imaginemos. Pero tiene que haber un movimiento previo, que es el poder entender y poder captar lo que va necesitando el hijo o la hija a lo largo del tiempo, sobre todo en los primeros años de vida. Esto tampoco viene de la naturaleza, no viene uno mejor o peor padre. Y eso es una advertencia, eso sí me interesa que les quede claro. No hay mejor ni peor padre, ese mejor y peor padre lo construimos nosotras y nosotros mismos bajo nuestras reglas morales. Es decir, eso y el autoritarismo es lo mismo. Es un autoritarismo propio que se puede dar en el seno de la misma familia o en el caso nuestro que también hacemos actividades de cuidados en el seno de la institución. Se escucha a menudo decir, este es un buen padre, es una mala madre. La verdad que en el enfoque de derecho, que es por lo menos donde nosotros damos esta capacitación, no tiene ninguna fortaleza ni ningún argumento. Tiene el argumento del propio que lo inventa. Lo que en todo caso vamos a decir es que estos cuidados tienen que ver con una suerte de amparo en principio, de resguardar, de cuidar y de acompañar. ¿Y qué funciones tienen que ver? En clave de derechos, entonces, las funciones son, que ahí sí traigo las menciones que hace tanto la ley 26.061 como el Código Civil en el artículo 680 y pico, entre 680 y 704 están, no me los acuerdo de memoria, pero que es que hay responsabilidades familiares y parentales, las mencionan de distinta manera. ¿Y de qué se tratan esas responsabilidades? De velar con acciones para que sus hijos puedan ejercer sus derechos. ¿Y cuáles son los derechos? Alimentarse, a una vida sana, a la educación, al juego, a ser escuchados, derecho a ser escuchados, derecho al desarrollo,
Entonces, todas estas acciones se constituyen en las funciones parentales del cuidar. Es decir, que ya no es si es buena o mala madre, sino es ver cómo estos adultos, que hoy en día, o sea, inclusive el término de madre y padre está en cuestión porque está puesto en cuestión el binarismo, sino esta labor de cuidados y de crianza por parte de los adultos, que ahí también va a desarrollar otras cuestiones ya más específicas en lo teórico, en una corriente teórica específica verónica, hacen para poder acompañar a estos hijos en que sus hijos cumplan este cúmulo de derechos. Ahora, pueden pasar, esas cosas son materiales y son simbólicas. Son tangibles. Por ejemplo, darle de comer en la boca al bebé, cuando pasa de la teta a las primeras papillas, yo me quedo con el término viejo, digamos, el purecito, la vitina, ¿sí? Y el abrazo al bebé o la escucha al hijo adolescente es también una condición de la crianza que es la simbólica, es la no material. Así como, bueno, hay que seguir pagando las fotocopias, bueno, la ley, un montón de esas cuestiones. Pero fundamentalmente esto. En todo caso, lo que hay que preguntarse y lo que hay que primero tener en claro, toda familia entreteja un proyecto común que no necesariamente va a ser de pan y rosa siempre, sino que van a haber momentos de cohesión en la familia y momentos de conflicto. Por lo tanto, entender que el conflicto en la familia es inherente a la constitución misma de la familia y es inherente a la condición humana. No se puede pensar al ser humano ajeno al conflicto. Es una ilusión que la humanidad viva sin conflicto. Como también es una utopía querer la paz para la humanidad. Y esa es la contradicción, una de las grandes contradicciones. Si no, fijémonos en lo que pasa acá cerquita hasta Medio Oriente, ¿no? ¿Por qué señalo esto? Para poder desmontar esta mirada de que enseguida somos rapidísimos, sobre todo la cultura argenta, en diagnosticar cuánta cosa se nos pase por adelante. Por lo menos nosotros vamos a advertir que, bueno, freno de mano con esto y pensar, sobre todo cuando estamos en permanente contacto. Lo que en todo caso nosotros hacemos, quienes estamos con niñas y niños, es poder escuchar si hay algo de eso que lo está afectando. O algo de lo diferente, o algo que no esperamos que suceda a esa edad, a los 0, al recién nacido, a los 2 meses, a los 5 meses, al año, a los 5 años, a los 17 años. En este caso, entiendo que la mayoría de quienes están acá en el auditorio están en jardines maternales, por eso voy diciendo como ejemplo de distintas franjas etarias. Pero hay que estar atento a esto. Y preguntarse también, cuando es algo de esto de los derechos, es decir, bueno, un chico no va a la escuela, no lo traen al jardín, o lo traen al jardín siempre mugriento, es preguntarse qué está pasando, qué puede estar pasando. Antes de elucubrar, viene con todos mugrientos, bueno, es una madre negligente, y a lo mejor se rajó de la casa, porque el tipo, perdonen digamos la simpleza de por ahí de los relatos, pero es para que se entienda lo más claramente posible, se rajó de la casa para escaparse de los golpes, consiguió una pensión que no tiene agua caliente mientras tanto, y mientras tanto lleva 5 días, pero sin embargo lleva al hijo a la hija y nadie le ha ido a preguntar, se la ha tratado de resultar sola y bueno, ahí poniendo una denuncia en la fiscalía. Otra cara de la construcción de lo real, porque también la realidad no está dada, la realidad se construye, depende con el prisma que uno la mire. Entonces preguntarnos esto, quienes trabajan en instituciones donde permanecen, sobre todo las educativas, que es donde más resuenan las dificultades, es donde más hay que tener la cautela. Hay que tener el ojo despierto y el oído abierto y la cautela para ver qué hacemos con eso. Por eso es consultar con los otros compañeros, consultar con el gabinete, si es que tiene un gabinete o un departamento de orientación, un equipo profesional, y si no, hacer interconsultas en la red del sistema de protección de derechos, que hay instituciones para eso. Puede ser un centro de salud, la psicóloga, levantar el teléfono al ETI, al área municipal de niñez donde estén trabajando. Hay un montón de recursos que eso va ya en el módulo 4. Pero digo, antes de decir, de elaborar un diagnóstico que a veces parece más sentenciar a los adultos que ayudar, ¿no? Entonces,
estas cuestiones del ser familia son importantes por esta razón. Porque es en toda esta complejidad que la estoy diciendo muy rápidamente, pero es para poder plantear por dónde. Y vuelvo a decir, desde la perspectiva de derechos del niño y de derechos humanos de los niños y de las niñas, hay que entender cada elemento, cada noción que se presenta. Y otra cosa, desde las instituciones, como las educativas, también cumplen, mientras tanto están las niñas y los niños allí, una función de cuidado que no es sustitutiva, sino que es complementaria. Porque también es cierto que la escuela, luego los jardines maternales y luego los CEOs, toda esa estructura de sistemas educativos formales o no formales, como se los suele llamar, digamos, en el sentido clásico de las definiciones, también responden históricamente a una forma de producción capitalista. La escuela surgió para eso, pues se necesitaba mano de obra más calificada. No se puede ser. Después surgió el tema del derecho a la educación. Los jardines también. Hay CDIF, que creo que el CDIF 1, el de la calle Chile, todavía tiene un cartel que se llama Hogar de la Madre Obrera. Tiene que ver, fíjense cómo tiene que ver la historia con esto, ¿no? Porque tiene que ver con qué hacer con los hijos y las hijas mientras uno trabaja. Y hoy pasa lo mismo, o sea, cuando son los adultos de la familia quienes trabajan extra hogar, porque para adentro, puertas adentro, hay un montón de laburo también y que se no cesa, que es el de la crianza, el de limpiar, el de cocinar, bueno, todo eso para reproducirse cotidianamente. Cuando los adultos trabajan, tienen que resolverlo de algún modo, entonces está o estas instituciones o un cuidado en el hogar contratando a alguien que también va a cuidar, o sea en la casa, sea en la institución, hay labor de cuidado. Por eso lo que viene en adelante es muy importante también que lo tomen por lo menos para por ahí pensar. De hecho, fíjense cómo ha sido que culturalmente nos ha tallado como sociedad que con el devenir de la pandemia y el aislamiento, muchos padres, muchas madres, nos la vimos en figuritas para ver qué hacíamos con los pibes tantas horas adentro de la casa, porque no estamos acostumbrados, porque la cultura nos llevó a otras cuestiones. Distinto es a generaciones, no voy a poner a sacar cuentas ahora, pero generaciones donde la división del trabajo ya no solamente era social, sino es sexual. Esto lo acuña Maristela Svampa, una socióloga argentina, que trabaja la noción de género y generación para poder entender el trabajo, y habla mucho del trabajo de las mujeres. Es la división. El varón es el proveedor y es el que hace el trabajo fuera, porque es donde se paga por hacer una actividad laboral. Y la mujer es la que se queda en el adentro. Pero se queda en el adentro porque hay una tradición también de que los atributos, entre comillas, de la mujer tienen que ver con la gestión. Por ejemplo, la mujer es más sensible que el hombre. ¿Sí? Entonces, así, un montón de cosas que han construido. O el hombre es más fuerte físicamente, entonces vamos a ir a asegurar la fuerza porque se necesita mucha fuerza. Silvi, dicen que apagues el micrófono. Ese lo apagué. Entonces, me fui en la digestión. Estábamos hablando de la división del trabajo. Esto no quiere decir que porque hay un fuerte discurso, hay un movimiento feminista potente que ha puesto en el tapete un montón de cosas y que, menos mal que eso ya empezó a suceder y ojalá lleve adelante los objetivos de transformación, no quiere decir que esta mirada bien patriarcal, bien machista del hombre afuera labura y de la mujer adentro no siga estando. Es como cuando los que trabajamos en el campo de la infancia a veces pensamos que la doctrina de la situación irregular y del patronato es parte del pasado. No,
está vivite coleando y convive y disputa permanentemente. Y no nos da descanso a quienes trabajamos desde otra mirada. Entonces, en estas cuestiones que tienen que ver con el entorno de las familias, y hacer una rápida pasada en las posibilidades, por lo menos, de cómo leerla a la luz de los derechos. Si viene otra persona y habla desde otro lugar, bueno, es respetable, pero estará hablando desde otro lugar, y habrá que ver si se acerca o se aleja del respeto por los derechos de niñas y niños. Entonces, el punto de anclaje y la vara de comparación siempre en nuestras prácticas serán, salvo que venga otra cosa y otra transformación legislativa, serán los derechos de niñas, niños y adolescentes. Hoy es así. Hace 100 años era distinto, era al revés, no había derecho, por lo tanto el Estado cooptaba niños pobres, y eso estaba avalado por una ley. Hoy esa ley se convierte en una acción ilegal, hacer ese tipo de cosas. Porque también tiene que ver con lo histórico y lo político. Pero ese es el punto de comparación. ¿Cuánto sucede en las familias? ¿Cuánto sucede o cuánto traen los niños y las niñas como síntoma, como indicador, como emergente, como problema, que me pueden estar haciendo pensar en que algo puede estar pasando y que ese algo que les esté pasando esté afectando a sus derechos? Ese es el punto de comparativo. El resto es imaginería personal y moral. Ojo, que también hay familias donde todo lo material está absolutamente garantizado, pero lo que no está garantizado es un lazo que vele por los derechos de la infancia. Entonces, esto también hay que decirlo. Y que hay familias que se resisten a esto cuando uno se lo señala también. Y que hay familias que a veces llegamos hasta los extremos, y que hay niños que deben salir de su vínculo, de su hogar habitual, porque están siendo demasiado afectados sus derechos también. Entonces, la ley no es ingenua en esto. Que hoy propongamos que cada vez haya menos chicos internados en un hogar, no significa que el problema que afecta gravemente a las niñas y a los niños, como es la violencia en el ámbito doméstico, haya dejado de suceder. Y hay una serie de cuestiones que explican y que podemos buscar en los itinerarios, pero que eso no significa justificarlo, porque también está lo otro, ¿no? Bueno, es cultural, ¿no? Es cultural que la madre le pegue, pero mirá qué derechita que salió y pues, es una alumna de 10. Y una sobreadaptación, un sufrimiento que habría que ver cómo lo pasa uno bajo ese tipo de tortura. Alguien ponía más temprano que graciosamente gente de generación, abro acá el chat porque están poniendo algo, de generaciones más cercanas a las mías, no los jovencitos, ¿no? Yo tengo 53 años. Graciosamente ponen, con estos instrumentos, y ponen una chancleta, una zapatilla, un cinturón, salieron ciudadanos educados, bueno, no sé qué cosa. Yo te contesté, con esto conozco ciudadanos que salieron quemados de la cabeza, y se los digo con argumentos de la ciencia, ¿no? Y no desde hablar barbaridades. Y esto hay que desmontarlo. Yo creo que no hay que dejarlo pasar ni como chiste, porque esto también es lo que reproduce, ¿sí? Estas cuestiones que uno deja pasar o se ríe, peor aún, reproducen las formas no adecuadas de crianza y que van en contramano del respeto de los derechos por parte de los criados, de los adultos que tienen que encargarse de una crianza respetuosa de derechos. Si me permiten, voy a leer acá han puesto, a veces las condiciones de higiene con los niños que existen, con las que asisten las niñas, no
se relacionan con la falta de cuidados o atención, sino con posibilidades reales existentes en los hogares o con las escasísimas comodidades con las que cuentan. ¿Sí? No debe ser prejuicio, sino entender complejidad y acompañar. Después, viví en la infancia en el frente de la madre obrera. Y creo que por eso lo defiendo tanto. Creo en los avances de los CEOs. Acá hay un aporte de Marina Tejón, dice, para el debate aporto que, desgraciadamente, esta asignación lugar de crianza dado a las mujeres dentro del hogar como natural, se ha naturalizado que en lugares organizados para el cuidado donde trabajamos, sobre todo mujeres, estamos sumamente precarizadas en todo el país y en el mundo entero. Sí, respecto de eso que dice Marina, hay estudios y estadísticas que hablan aún de la disparidad de las condiciones laborales entre la mujer y el varón. En lo salarial, en el acceso a puestos jerárquicos, en las posibilidades de la carrera profesional. Estoy hablando, digamos, de una franja determinada dentro del campo del empleo, pero así se replica en todos los lugares. Y también cómo la representación social que termina operando también como prejuicio ha vedado, salvo que ahora se están abriendo, el ejercicio de las profesiones hacia las mujeres, en algunos casos hacia los varones también, ¿no? Pero, por ejemplo, antes era inimaginable que un varón hiciese servicio doméstico en una casa, o que una mujer levantara una pared en la construcción. Bueno, hoy eso se va dando. Porque esto es, ¿no? O sea, poder acceder a todo tipo de trabajo, salvo, qué sé yo, hay cosas que, más allá de ser mujer o varón, hay trabajos de fuerza que no cualquier condición física lo puede hacer, pero no tiene que ver tanto con ser mujer o varón, o sea de la identidad de género que sea. Digo. Estoy poniéndolo ahí muy en la condición de la biología, porque por ahí es lo que se ha disputado y se ha discutido con el tema de qué actividades sí, qué actividades no, cuando ha quedado como casi demostrado que eso no tiene mucho que ver. Bien, ¿cómo estamos con los tiempos? ¿Estamos bien? ¿Vamos bien? Estamos muy bien, sí. Bueno, entonces, la familia como trama social, y esto sí les recomiendo, que es muy importante que lo tengan presente. Hay también una definición que toma el Estado argentino para la vigencia de la Ley de Protección de Derechos, para entender qué es lo que es familia, porque en la ley dice la responsabilidad familiar es que los adultos se hagan cargo de los derechos, bueno, y que el Estado tiene que tener políticas para apoyar a los padres, ¿sí? Para que puedan cuando hay alguna dificultad. Allí, en el decreto reglamentario, bueno, yo siempre digo todos saben, a lo mejor no tienen por qué saberlo, pero bueno, toda ley a veces necesita ser reglamentada para que pueda operar. Este es el caso, ¿no? Que ha necesitado ser reglamentada. Entonces, cada artículo se le puede dar, la reglamentación es como una especificación que permite hacer la acción, o que permite ampliar la comprensión del artículo para poder aplicarlo. En este caso es el de la familia. Uno dice, bueno, la responsabilidad familiar, el fortalecimiento familiar, entonces la ley se pregunta a sí mismo, bueno, pero ¿qué vamos a entender por familia? Bueno, entonces dice, habla de familia. Como todo aquel, o sea, aquel grupo de personas donde hay adultos y hay niños, ahí sí toma como que hay, o sea, considera por lo menos dos generaciones, que están vinculados por diferentes lazos. Iba a hablar de la cosanguinidad, esto es, padres e hijos productos de una relación sexual, los hermanos son cosanguíneos, lazos legales, ¿sí? Lazo legal puede ser un matrimonio en el registro civil o puede ser la adopción. O cualquier otro tipo de vínculo. Y acá pone lo afectivo. Antes la familia solamente se explicaba por dos lazos.
por el sanguíneo y por el legal. Es decir, que tenía que haber un matrimonio legal para poder autorizar a tener los hijos en la consanguinidad. De hecho, se les llamaba, hasta había cuestiones discriminatorias, o sea, se les llamaba hijos naturales, los centenados, había toda una disquisición de lo que era ser hijos por fuera de esa condición legal y consanguínea. Hoy, eso, por suerte, ya está como dejado en el pasado, salvo para algunas cuestiones más dogmáticas dentro de algunas religiones. Pero son expresiones muy chicas. Pero además de esas dos condiciones, de la consanguinidad y el vínculo legal, es el vínculo afectivo y referencial. Pone esos dos términos, el lazo de afecto y la referencia. Y acá puede ser hasta los miembros algún miembro de la comunidad que se constituya como referente y que sea significativo para el niño y la niña. Se da en algunas comunidades, antes se ha dado más fuerte, donde hay vecinos que bajo determinados rasgos han tenido fuerte presencia y significación en los niños del barrio, en los niños de la cuadra, porque son los que siempre les daba la leche en la tarde, porque es el que los llevaba a jugar siempre al fútbol, o es el que los cuidaba cuando sucedía una contingencia en la casa y había que dejarlo con algún vecino, o es el que les ayudaba y les enseñaba a hacer la tarea de matemática que no entendía en la escuela. Entonces, labores concretas que van haciendo también al lazo, por eso es que se lo incorpora. Se reconoce que, bueno, que trasciende esta forma clásica, porque no solamente puede ser el vecino o mi tío, sino que puede constituirse en alguien importante en mis cuidados, en mi protección. Y hablando de protección, otra palabra que hay que dejar, digamos, en diferenciación. Nosotros hablábamos de que protegemos la infancia y protegemos aún así UNICEF, en el lenguaje, digamos, más en el lenguaje internacional, habla de la protección a la infancia. Pero en el enfoque de los derechos de las niñas y los niños, hay una diferenciación en el campo de la infancia. Y es la siguiente. Una cosa es proteger las personas, es decir, proteger los cuerpos, que eso implica que yo haga las cosas por otro. Eso dio lugar a la tutela. Si viene otro y hace las cosas, viene el Estado y hace las cosas por mí porque mis padres parece que no eran capaces. Viene mi mamá y mi papá y hace las cosas por mí y me pregunta por qué soy considerado un incapaz. Así era en la legislación anterior. Por eso, aún todavía, los asesores de juzgado de familia se llaman asesores de menores e incapaces. Todavía sigue ese término. Ahora, bueno, se cambia. Pero bueno, eran considerados así, menores incapaces, o sea, no tienen capacidad de nada. Por lo tanto, siempre hay un tercero que hace las cosas por uno y va sobre el cuerpo. La protección de derechos es un movimiento diferente. Es hacer todas las acciones posibles para que, acá voy a incorporar otra idea que es fundamental, que quienes trabajan en jardines la estudien y la lleven a cabo, para que las niñas y los niños, acorde a su madurez y a su estadio evolutivo, si quieren, a su desarrollo y a sus edades, puedan ejercerlos paulatinamente. Y esto está ligado a un principio estructurante de la Convención de los Derechos del Niño que se llama autonomía progresiva, que es el punto absolutamente contrario a la idea de incapacidad que acuñaba la ley anterior. Bien. Se reconoce al niño, a la niña con capacidades que hay que promoverlas a que se desplieguen, a que salgan, a que surjan. ¿Sí? Entonces eso, digo hasta ahí, porque si no voy a espolear a la Vero. Sí, eso te iba a decir, Sergio, querido, que vamos cerrando. Quería dejar en claro el tema de la autonomía progresiva. La autonomía progresiva, junto con el interés superior del niño y otros más, son principios. Cuando se habla de principios, son ejes
densos de pensamiento. ¿Por qué densos? Porque constituyen pensamientos éticos, filosóficos y políticos, entre otros, que me estructuran lo que después uno va a conocer como los derechos de las niñas y los niños. Ese es el fondo. Entonces, el interés superior contiene, entre una de las condiciones fundamentales del interés superior, es que el niño no solamente tiene que ser escuchado, sino que hay que darle participación en todas aquellas cuestiones que le afecten a la vida. ¿Por qué no preguntarle a uno y dice, bueno, voy a cambiar la escuela? Bueno, o sea, a un niño generalmente no se le pregunta, pero si hay necesidad, porque nos vamos a trasladar de barrio, me voy a vivir de Boicruz a La Acera, y la verdad que es un despelote de la escuela, esto lo tengo que hablar, ese es un ejercicio de derecho, por más que después la definición última sea en el seno de quienes tienen que tomar la decisión. Pero no es lo mismo ponerlos en el debate a no ponerlos en el lugar del debate. Eso es escuchar concretamente, ¿no? Y el interés superior, que es otro término que está maltratado, la ley lo define, dice que es la máxima satisfacción integral y simultánea de todos los derechos. Entonces, sean familias o sean instituciones, y cuando hablamos de instituciones puede ser el Estado, la sociedad civil, tenemos la obligación y la responsabilidad de hacer todo lo que haga falta para generar condiciones. Una condición, volviendo al tema educativo, es que haya una escuela, un edificio, que hayan docentes, que los docentes estén bien pagos, que haya lugar cómodo, que haya estufa, que no haya cake con frazadas, bueno, una serie de cuestiones. Y hoy en la pandemia lo que se vio es que el tema son que los derechos son para todas y todos. O sea, todos tienen derechos. Eso es una cuestión que es innegable porque están escritas en la ley. ¿Dónde está variando? En la condición de acceder y permanecer. No todas y todos pueden ir a un edificio escolar todos los días, por distintas razones. No todas y todos hoy en la virtualidad pueden engancharse a un Zoom con la profesora o con la maestra. Pues son básicamente las condiciones materiales las que están operando allí, como sucede en la mayoría de los países de América Latina, de algunos países de Asia, África. Son las condiciones materiales las que afectan a estos derechos. Entonces habrá que generar, como dice bien el artículo 7, políticas para apoyar a las familias. Porque si los padres, o sea, no tienen wifi, no tienen plata para, o tienen un teléfono con datos para 5 niños, no podemos hablar de calidad educativa o ponerles toda la carga, porque sería incorrecto, ponerles toda la carga de la responsabilidad de los padres. Ahí es el Estado quien tiene que generar políticas compensatorias para poder garantizar los derechos. Por eso existieron las becas, existen las políticas de transferencias de ingresos, existen... Sergio, Sí. escúchame, déjame charlar un ratito. Ah, por eso preguntaba el tiempo. O sea, pues, sí, sí. Bueno, nada. Nada y todo. Bueno, hay familias, diversos modos de ser familias, y que los chicos expresan cuestiones que hay que leer. No porque presenten ya tenemos condiciones de diagnóstico, ni mucho menos, sino que mejor escuchar, mirar, observar, consultar y a partir de ahí construir. Para no juzgar, sino verdaderamente proteger derechos. Muy bien, licenciado Sergio Reynoso, un placer escucharlo. Vamos a darle la palabra a la licenciada Verónica Václav. Verónica, Hola, hola a todos y todas. Yo creo que es súper interesante escucharlo a Sergio, pero si no le decimos así, nos puede tener acá una hora más charlando. Y sé que esto termina a las 13, ¿no es así? Bien, sí. Entonces, bueno, nada, y poder contarles un poco lo que preparé, un poco cómo trabajamos también desde el área de prevención y capacitación. Ahí me encontré con Marina y con Vero Palombarini, que, bueno, con Vero estamos trabajando, ella puso en el chat que iba la licenciada Cecilia Capizzi, y con Marina hemos trabajado muchísimos años, pero hace muchísimos años, o sea que nada, sí, estamos en deuda con ella de alguna manera, pero también como decía Silvi Moyo,
No somos muchos los que trabajamos en el área de prevención y capacitación. Tenemos un proyecto nuevo, a ver si podemos incluir algunas horas de trabajo para hacer promoción del buen trato y prevención del maltrato, pero por ahora no somos muchas, somos todas mujeres, y bueno, por ahí sí, te lo debemos, Marina. ¿Vos te llegó, Dina, que yo había preparado un Power? Sí, ahora mismo lo comparto. Dale. Bueno, en realidad voy retomando un poco lo que decía Sergio, también voy a partir como un poco de lo que él hablaba de familia y hablaba de este proyecto de ser familia y la importancia en este proyecto de ser familia de los vínculos. Hablaba de las funciones, hablaba también de las funciones parentales, de los lugares que ocupaba cada miembro de la familia. Lo voy a ir como retomando de a poquito, pero creo que todo lo que dijo él tiene que ver con lo que voy a contarles de alguna manera, pero también en cómo trabajamos, en cómo es la modalidad de trabajo, en cuáles son nuestros ejes y nuestros fundamentos para trabajar el buen trato. ¿Me puedes pasar la siguiente? Él hablaba recién de los lugares. Yo voy a tomar algunos lugares, voy a tomar principalmente el lugar de niño y de niña, y también el lugar de padre, madre o cuidador, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos a un niño o a una niña, tomando sobre todo la primera infancia, sabemos que la mayoría de las personas que están acá en esta sala trabajan en jardines maternales. Hablamos de los 0 a los 5 años de edad, y sabemos que representa una etapa decisiva en el desarrollo de las capacidades, tanto físicas, intelectuales, emotivas. También sabemos que es la etapa más vulnerable del crecimiento, porque es la etapa en donde los niños y las niñas muestran una gran dependencia, ¿sí? Y por este motivo es que requieren una especial protección. Requieren, como decía Sergio recién, de estos adultos que son quienes los van a cuidar, los van a proteger, los van a asistir, así decía Sergio, y él de alguna manera lo dijo, pero no lo dijo así con estas palabras, lo van a amar, ¿sí? Yo creo que en todo esto, de esta especial protección, no solo el tema del cuidado, el alimento, la protección, sino que el amor y la ternura forman una parte como muy importante, ¿no? ¿Me pones la otra, por fin? Nosotros sabemos que tanto el niño como la niña, en esa edad, de 0 a 5 años, también un poquito más grandes, son seres en desarrollo, y que tanto desde la estructura de su aparato psíquico, como de sus esquemas, de la construcción de sus esquemas de pensamiento, es un ser vulnerable, ¿sí? Vulnerable porque está creciendo, porque se está desarrollando, porque su aparato psíquico se está desarrollando. Entonces, de a poco va reconociendo esos roles que recién Sergio decía, lugares, va descubriendo emociones, sensaciones, sentimientos, va estableciendo vínculos también, y va construyendo hipótesis acerca de los valores de la vida, o de la vida en general, ¿sí? Por lo tanto, es un ser vulnerable. Eso creo que lo tenemos que tener claro, y tenemos que saber también que a partir de esto, cuál es la importancia que tienen los vínculos, ¿sí? ¿Me pones la otra, Dina? Cuando nosotros hablamos de vínculos, hablamos de un lazo afectivo entre una persona y otra, y en este caso, cuando hablamos de niños y de niñas, hablamos de una figura específica, ¿sí? Que tiende a mantenerlos juntos, tanto en el espacio
como a perdurar en el tiempo, ¿sí? Esto estamos hablando también desde algún lugar ideal, ¿no? Pero nosotros sabemos que de la calidad con la que se estructure ese primer vínculo de apego, se va a conformar la matriz afectiva que va a modelar los vínculos futuros, ¿sí? O sea que de la calidad del vínculo de apego va a depender también el sentimiento de confianza con que ese niño o niña pueda abordar el conocimiento del mundo. O sea, con esto les estoy queriendo decir que la importancia que tiene el vínculo de apego, ¿sí? Estamos diciendo que es la base sobre la cual se va a estructurar la personalidad de ese niño o de esa niña. Por lo tanto, nosotros desde este lugar lo que proponemos es hacer promoción para que este vínculo sea un vínculo saludable, ¿sí? Para que pueda haber una crianza saludable y una crianza sobre todo respetuosa, ¿sí? ¿Me pasás la otra? ¿Cuál es la finalidad de este vínculo de apego? Primero, garantizar al niño y a la niña que son indefensos, ¿sí? Por su situación de vulnerabilidad solamente, por esta situación de que a veces nacen y son pequeños y necesitan de esa mamá, ese papá, ese cuidador, ¿sí? Que les dé de comer, que los abrace, que los mime, que los bañe, que los llene de lenguaje, ¿sí? Entonces, bueno, primero el adulto o adulta tiene que garantizar estos vínculos, estos cuidados necesarios, ¿sí? Estos primeros cuidados. Pero también tiene que sostener la posibilidad de conectar a ese niño o a esa niña con el mundo externo y de alguna manera poder neutralizar el exceso de tensiones y emociones. Todos sabemos que a veces cuando un bebé llora, la mamá, el papá, la persona que está a cargo de ese bebé, de alguna manera pone palabras, ¿sí? Estás llorando porque tenés hambre, estás llorando porque te hiciste caca, estás llorando porque tenés sueño, vení que te voy a cambiar, que te voy a dar de comer, ¿sí? De esa manera, el adulto lo que hace es proteger a ese niño, es cuidarlo, ¿sí? Es escucharlo, es descifrar, ¿sí? Ese llanto, con qué tiene que ver ese llanto, con qué tiene que ver, qué es lo que le está pasando, ¿sí? Entonces, esto va a permitir que ese niño o esa niña puedan internalizar estas figuras primarias de apego. Y si esto puede pasar, va a haber un desplazamiento de esa función de apego a otras personas, objetos o pares. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si ese primer vínculo tan importante fue un buen vínculo, si ese bebé o esa bebé estuvo a cargo del cuidado de una persona que pudo brindarle ese amor, esa ternura, esos cuidados, esa protección, ¿sí? Lo más seguro es que cuando sea adulto va a poder desplazar esa manera de vincularse con sus pares, con otros adultos, cuando sea más adulto, con su trabajo, ¿sí? Un poco esto, Sergio decía recién, que, ¿cómo era? Que cuando que la escuchaba, que, bueno, había personas que decían, a mí me golpearon, y bueno, y soy una persona de bien. También escuchamos muchas personas que dicen, a mí me golpearon, y no me fue bien, o sea, ¿sí? Entonces, me parece que tener en cuenta la importancia que tiene este primer vínculo es esencial, es importante, debemos como estar muy atentos y desde el área de prevención del programa de maltrato apuntamos a que este vínculo sea un buen vínculo, ¿sí? Apuntamos a trabajar el buen trato y a sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Nuestros lugares de trabajo, recién Silvina los mencionaba, son los jardines maternales,
y también las maternidades, ¿sí? Muchas veces los mismos enfermeros o los mismos doctores que trabajan en las maternidades nos derivan, ¿sí? Para charlar con algunas mamás, algunas mamás adolescentes, o algunas mamás a las que de alguna manera ya se puede observar desde que el bebé nace que esa mamá no se puede vincular con su hijo. Entonces, bueno, trabajamos, les preguntamos qué está pasando, nos acercamos a ellas, y conversamos algunas cosas importantes que tienen que ver con esto. Recién Sergio también hablaba esto que rescato un montón de lo que él dijo, no solo de lo vincular, y que tiene que ver con los lugares, y por eso traigo el término de competencias parentales, ¿sí? Que serían las capacidades prácticas que tienen los padres para proteger, cuidar y educar a sus hijos, asegurándoles un desarrollo suficientemente sano. Les quería... había anotado, porque no me quería olvidar, que estas capacidades prácticas que tienen los padres tienen que ver también con la flexibilidad, ¿sí? Con la plasticidad, con que estos papás puedan ir acomodándose a las etapas evolutivas de sus hijos, ¿sí? Puedan ir acomodándose a ese bebé de 1 año, a ese bebé que empieza a gatear, después empieza a caminar, empieza a hablar, después va a un jardín, ¿sí? A eso le llamo plasticidad, ¿sí? Que estos papás de alguna manera puedan tener plasticidad para adecuarse y adecuarse a la etapa evolutiva y darles respuestas a los niños y niñas que sean pertinentes para ese momento de la vida, ¿sí? ¿Me pasas la otra? En la otra dice algunas actitudes parentales positivas, por ahí las voy a leer rapidito, para que después si quieren nos dejemos un rato para conversarlas, pero serían proporcionar afecto y apoyo, dedicar tiempo para interaccionar con los niños y niñas, comprender las características evolutivas, lo que decía recién, comunicarse con los niños y niñas, escuchar y respetar sus puntos de vista, y promover su participación en la dinámica familiar. Con esto me refiero a lo que Sergio decía recién, bueno, hay que cambiarse de colegio porque nos mudamos de barrio, ¿sí? Esto se puede conversar, se puede charlar, se puede preparar a un hijo para un cambio de colegio, ¿sí? No es que de repente nos cambiamos de casa, nos cambiamos de colegio, son 2 mudanzas importantes, ¿sí? Sobre todo para los chicos, y pensando en esto de lo que estamos hablando, ¿no? De que ellos establecen vínculos, ¿sí? Entonces, bueno, por ahí está bueno promover la participación en la dinámica familiar. Por supuesto que si hay que mudarse, hay que mudarse. A veces con esto no me refiero a que el niño va a tener intervención en una decisión así, pero sí podemos participarlos en este sentido, en contarles, en explicarles, en escucharlos también, en mostrarles el nuevo colegio, la nueva casa, ¿sí? Para tomar un ejemplo que puso Sergio. Establecer límites y normas para orientar el adecuado comportamiento en niños y niñas. Marina, habías puesto algo recién en el chat, algo de los límites. Creo que tenemos que pensar nuevas maneras de educar a nuestros hijos, y que el golpe, el chirlo, la cachetada, el tirón de orejas, el coscarrón en la cabeza, ¿sí? No debe ser una manera, ningún niño aprende a los golpes, lo que queda marcado en el psiquismo de los chicos es el golpe, no queda marcada la enseñanza, ¿sí? No queda marcado lo que nosotros queríamos
hacerle entender cuando les dimos un chirlo, ¿sí? Entonces, bueno, una explicación, una buena explicación, y ver, empezar a pensar distintas maneras de poner límites para beneficiarlos, para sostener esta crianza respetuosa, ¿sí? Tenerlos en cuenta, saber qué necesitan, preguntarles por qué hiciste lo que hiciste, qué te pasó, ¿sí? Reaccionar ante sus comportamientos inadecuados, proporcionando consecuencias y explicaciones coherentes y evitando castigos violentos o desproporcionados, ¿sí? Más o menos es lo mismo que veníamos charlando. ¿Me pones la otra? La otra creo que dice que es el buen trato. Bueno, nosotros cuando hablamos de crianza respetuosa, hablamos de buen trato, proponemos el buen trato como manera de crianza, ¿sí? Y cuando hablamos de buen trato, hablamos de todo esto que ya repetí muchas veces, pero lo voy a decir muchas veces más, que tiene que ver con la empatía, con el afecto por sobre todas las cosas, con brindarles amor, con escucharlos, con poder ponernos en el lugar de ellos, que no solo quiere decir tenerlos en cuenta, escucharlos, ponernos en el lugar de ellos, poder pensar junto con ellos, ¿sí? Una solución, si hay un conflicto, o una explicación, si fuese necesaria de parte de ellos o de parte nuestra, el diálogo en primer lugar, ¿sí? ¿Me pasás la otra? Dice, el buen trato es una modalidad de convivencia cotidiana que genera una transformación cultural a partir de la construcción colectiva de vínculos sanos. Esto tiene bastante que ver con lo que hablaba Sergio recién. Es un tipo de relación que se funda en un compromiso afectivo y que busca el reconocimiento, la participación y la cooperación. La otra. Es la forma más segura y eficaz de garantizar la salud y el bienestar físico, psicológico y social de los niños, niñas y adolescentes. Busca fortalecer las expresiones de afecto, de ternura, de aceptación y reconocimiento. Nosotros cuando hablamos de buen trato decimos que hay 5 elementos que están por ahí que tienen que ver con el buen trato. Primero el reconocimiento. Cuando hablamos de reconocimiento hablamos de que nosotros como adultos entendamos que existe un otro, que esto tiene que ver con los cambios de paradigma, ¿no? Con que el niño es una persona, puede estar creciendo, puede estar desarrollándose, puede ser vulnerable porque está creciendo, pero es una persona, es un ser, y es, de alguna manera, cuando digo reconocimiento, es reconocer que hay un otro, ¿sí? Y cuando reconocemos que hay un otro, reconocemos que hay un vínculo y que se da un vínculo afectivo con ese otro, ¿sí? La empatía, que tiene que ver con esto que hablábamos recién, que es la capacidad de darse cuenta, entender y comprender qué siente el otro, cómo piensa y por qué actúa así, y que tiene que ver, de alguna manera, con el reconocimiento del que hablábamos recién. La comunicación efectiva y afectiva, que tiene que ver con el diálogo, fundamentalmente, tiene que ver con el reconocimiento y con la empatía, de alguna manera, pero el verdadero diálogo creo que se da si reconocemos al otro, si nos podemos poner en el lugar del otro, y bueno, ahí tenemos un verdadero diálogo. Cuando digo interacción igualitaria, me refiero a algo de lo que Sergio habló también un poco, que tiene que ver con las jerarquías dentro de la familia. En la familia hay jerarquías, esto es así, estos lugares que ocupamos de mamá, de papá, de cuidador, ¿sí? De hermano, hermana, hay lugares, eso es inevitable que haya lugares, pero lo que tenemos que tratar de pensar y de transmitir es que
esos lugares no deben ser lugares de poder. A ver, me voy a expresar mejor. Son lugares de poder porque de alguna manera esa mamá o ese papá o ese cuidador tienen un lugar de poder, pero tienen un lugar de poder desde la responsabilidad, no porque sean más importantes o menos importantes que los niños. ¿Me explico? ¿Se entiende? Ese poder que tienen los papás, de alguna manera, debe existir porque es la manera de garantizar el desarrollo de esos niños y de esas niñas, ¿sí? Pero no me refiero al poder como desde el lugar, no me sale la palabra, no me refiero al poder desde ese lugar de, bueno, sos mi hijo, sos mío, hago lo que quiero con vos, ¿sí? Sino a un lugar donde pueda haber dentro de esa jerarquía una interacción igualitaria. Entonces volvemos para arriba y decimos, bueno, si hay reconocimiento, si hay empatía, si hay diálogo, se puede dar esa interacción igualitaria. Ahí me dice Marina como abuso de poder, claro, exactamente. Y la negociación, que tiene que ver, en el caso de que hubiese un conflicto, poder resolverlo de manera tal que las dos partes queden conformes, ¿sí? Y volvemos hacia arriba y decimos, bueno, sí, en esta familia se puede dialogar, hay empatía, hay reconocimiento de la existencia del otro, el poder se utiliza de esta manera, ¿no? Para facilitar la convivencia, entonces se puede dar una negociación, ¿sí? En donde de los dos lados estén contentos. La que seguía. Bueno, en realidad nosotros un poco cuando hablamos de buen trato, hablamos igual crianza respetuosa, ¿sí? Así que son algunos conceptos más como para añadir a lo que venía diciendo. Implica brindarles a niñas y niños el soporte material y afectivo adecuado para que puedan desarrollar plenamente estas capacidades, porque sabemos que necesitan un acompañamiento para subsistir en la infancia y llegar a una madurez saludable y plena, ¿sí? ¿Y la otra? Licenciada, acá hay una preguntita, no sé si dale. Dice, Sí, ¿qué es dale. el clima emocional y por qué es importante trabajar en eso? ¿Qué es? No te escuché. ¿Qué es el clima emocional y por qué es importante trabajar esto? El clima emocional que vive una familia, seguramente, a eso se debe referir. El clima emocional tiene que ver con todo esto que venimos hablando, ¿no? Cuando yo recién decía el reconocimiento de que hay un otro, la empatía, el diálogo, todo eso forma en la familia de alguna manera un clima emocional agradable, ¿sí? Un clima emocional en donde seguramente vamos a poder conversar, vamos a poder consensuar, vamos a poder resolver un conflicto sin llegar a un modo violento, ¿sí? Más o menos eso. No me acuerdo, tenía otra parte la pregunta. Sí, excelente. Gracias, licenciada. Y esta era para terminar, pero en realidad la idea era que después de esto pudiéramos conversar un ratito, es que si en el vínculo con los niños y las niñas comenzamos por aceptarlos sin prejuicios, les permitimos tener una actitud personal de autoaceptación, los ayudamos a sentir lo valioso de la propia vida, les permitimos darse cuenta de lo bueno que es existir, los consideramos y apreciamos como sujetos únicos e irrepetibles y les permitimos ser ellos mismos. Los ayudamos a reflexionar sobre el sentido de la vida y les permitimos trascender y superarse. Seguramente estamos en el camino de una crianza respetuosa y saludable, o como le llamamos, estamos en el camino del buen trato. La idea nuestra es poder... Este es un videíto que está buenísimo, pero no lo pudimos encontrar en otro lado que no fuera Facebook. Entonces yo puse el link de todas maneras. Y ahora lo vamos a compartir.
Solo lo encontré en Facebook, es un video que hicieron desde la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes. Es un videito nuevo que hicieron ahora para el 25 de abril, que fue el Día contra el Maltrato a Niños, Niñas y Adolescentes. Nosotros desde el programa proponemos esto. He querido ser como rápida para dejar un espacio para que podamos charlar un poco. Ahí me preguntan cómo podemos negociar con niños muy pequeños para que entiendan ciertas reglas o normas de convivencia. Yo creo que siempre que los chicos entienden todo desde que nacen. Creo que bañarlos en el lenguaje, de alguna manera, ayuda a esto, a que entiendan, ir explicándoles por qué pasa lo que pasa. Desde que los bañamos, por ejemplo, y les decimos cuáles son las partes del cuerpo, las vamos nombrando, ¿sí? Les vamos enseñando, los vamos introduciendo en el mundo del lenguaje, en el mundo de los afectos, de los vínculos, y ellos de a poco empiezan a entender. Y yo siempre digo, bueno, si él va a tocar el enchufe y nosotros le damos un chirlo en la mano, no sé si va a entender por qué le dimos un chirlo en la mano. En cambio, si le explicamos y le decimos, mirá, si vos tocas ahí te puedes lastimar, quizás esto requiere también como de mucha persistencia, ¿no? Porque va a volver seguramente a querer meter los dedos, porque por sus características a veces también los niños son curiosos. Entonces, bueno, nada, le tendremos que explicar una y mil veces por qué no. Así como también le podemos explicar por qué sí algunas cosas, por qué no otras cosas, teniendo en cuenta sus características evolutivas. Pero yo creo que desde que los chicos nacen, nos entienden, entienden que cuando llora porque está, no sé, de que tiene hambre, bueno, nosotros lo levantamos, lo abrazamos, le decimos, tenés hambre, ahora la mamá te va a dar, o el papá, o quien esté al cuidado, te va a dar de comer, o te va a dar la teta, o, ¿sí? Los chicos entienden lo que nosotros les decimos, y nada, me parece que el camino es el diálogo. Hoy y siempre el camino es el diálogo. Nada de cachetada, de coscorrón. Tampoco estamos de acuerdo con el encierro, por ahí encerrarlos en el baño, ¿sí? Me parece que uno puede ir encontrando maneras de poner límites, de quitarles cosas a los chicos, a veces que les gustan mucho, pero no, por ejemplo, el encierro, que les produce mucha angustia, ¿sí? Yo creo que uno va negociando también, como decía recién, cuál es la mejor manera de educar a ese hijo, no sé. Excelente, licenciada. Acá nos hacen un aporte. Patricia dice, muchas gracias por la explicación, muy sencilla. Morales Priscila pone, siendo constantes, tomando esto que estamos hablando, dialogar, sostener la mirada, crear hábitos y mantener los límites, mantener seguridad en nosotros mismos para dar seguridad en ellos. Yo creo que hay algo que me olvidé por ahí como de mencionar, que tiene que ver con la crianza de los padres también, ¿no? Que tiene que ver con que muchas veces hay muchos papás que han vivido situaciones, perdón, que han vivido situaciones violentas en su infancia y bueno, a veces hay que dar como un vuelco a eso. No quiere decir que todos los padres que hayan vivido una situación de violencia vayan a ser papás violentos, ¿sí? Pero sí hay una impronta y bueno, y esos papás tienen que trabajar eso que les pasó, para no, recién decíamos que los niños después transfieren de alguna manera esa situación vivida o cómo ha sido ese vínculo en su edad adulta, en su etapa adulta. Entonces me parece que bueno, esto también hay que tenerlo en cuenta. Y en relación, recién decía, muy sencilla la explicación, la idea era ser sencilla, para ver si ustedes también pueden ayudarnos a reproducir un poco este modelo,
O sea, ser sencillos para que ustedes puedan transmitirlo a las docentes de los CEOs, a la gente con quienes trabajan, en el SEO, en donde sea que trabajen con niños, pero que bueno, que todos pongamos en valor al buen trato, que todos pongamos en valor la crianza saludable, y nada, desde ese lugar. Acá nos escribe el licenciado del CEDAIF 30 y nos pone, dice, ¿qué pasa cuando en dos hermanos uno siente que siempre se le llama la atención a él y no al hermano? La mamá nos dice que ella siempre es muy parcial con los dos. ¿Cómo podemos ayudarla desde nuestra institución? Yo creo que uno ama a los hijos por igual, pero también creo que uno no es la misma mamá de un hijo que de otro, ni el mismo papá, ni el mismo cuidador, porque no es lo mismo el hijo que uno tuvo a los 25 que el que tuvo a los 30, porque la mamá o el papá o nada, o la persona que esté a cargo creció, evolucionó, es otra persona, le pasaron cosas en la vida, y a veces cuando decimos que los amamos por igual y que les damos las mismas oportunidades, ¿sí? A veces es así, a veces No tanto. más o menos, a veces intentamos, pero me parece que creo que a esa mamá hay que escucharla, y creo que a esos chicos también hay que escucharlos, ver qué está pasando dentro de esa familia, en esa dinámica familiar, porque ella tiene esa sensación, pero sus hijos tienen otra sensación, entonces me parece que está bueno escucharlos. Desde el CDIF no sé si tienen la posibilidad de tener un equipo, pero por ahí pueden hacer una derivación, ¿sí? Excelente, licenciada Isabel dice muchas gracias, excelente la charla. No sé si alguien quiere aportar algo más. A ver. Sergio, ¿vos querés decir algo más? Muchas gracias. A ver, Sergio. No, me quedé Hay un pensando. mensaje para Sergio acá, ¿eh? Dice, muy buenas las aportaciones del licenciado Reynoso, muy bueno resaltar, comprender y acompañar el rol de la familia, de las instituciones y cómo ha resaltado la importancia del Estado como garante de derechos en la infancia, como enfoque para igualar oportunidades. Bien. Sí, una cosa que me parece que nos sucede, que es sintomático, me parece que se repite, porque a veces la pregunta es, bueno, cuando uno habla de los buenos tratos y habla de aquellos sí que promovemos, o sea, que en eso ha sido muy clara Verónica, y qué cosas no. En eso creo que es muy sano institucionalmente marcar esa divisoria de agua. ¿Qué sí, qué no? En eso, porque con esa claridad y con esa firmeza, también uno espera que se trabaje en otros ámbitos. Y el ámbito de la familia, el ámbito de la crianza es uno de ellos. A veces estamos atravesados, y yo creo que a veces no lo advertimos, por la inmediatez posmoderna, ¿no? Es la inmediatez de la pretensión del niño, de la niña, de querer algo ya y ser insistente, y también en la inmediatez nuestra, en la pretensión de que algo que sale de nosotros lo acate inmediatamente, valga la redundancia, ¿no? Y creo que eso me lo hizo pensar cómo hacer, había algo, Eli decía, para que entiendan ciertas reglas o normas de convivencia. Saber que es la crianza, esto es así. Ayer leía un link de esas cosas que llegan en las redes, una mujer de Brasil que se manifestaba públicamente que se arrepiente de ser madre. Está harta de ser madre. Y digo, a veces hay cosas que uno llega al hartazgo, pero también llega al hartazgo del trabajo, que uno a veces quiere revolear todo por los aires, o cuando uno estudia quiere revolear los libros. O sea,
hay algún momento de hartazgo, de saturación, porque tal vez hayan excesos de uno mismo. Entonces uno empezar a pensarse en uno mismo. Digo, esto de pensarse en el atravesamiento de esto de la inmediatez postmoderna. Es todo ya, pero también nosotros pretendemos que todo sea de una sola vez. Y bueno, con que lo diga una vez que se entienda. Ahora, cuando hay que repetir, también como adultos nos cansa insistir en lo mismo, pero me parece que es parte de esa dinámica que también nos atraviesa. Hay un niño, un sujeto niño, niña, con una demanda posmoderna intensísima, y hay que lidiar con eso. Digo lidiar con eso porque esa condición está frente a nosotros. No va a variar porque somos producto de la cultura. El tema es, bueno, a veces en vez de pensar, contar hasta ahí, habrá que contar hasta 20, qué sé yo, digo, una humorada nomás. Pero pensar cómo podemos hacer con esto. Y creo que una de las cuestiones también es la labor de la firmeza, pero también de la ternura, ¿no? O sea, que uno sea firme no significa que sea desafectivo. Las dos cosas son importantes. El afecto y la firmeza en algunas determinaciones. Yo Esto aprendí... tiene que ver, esto tiene que ver con lo que hablaba recién de las jerarquías, de estos lugares que vos decías, Sergio, y las jerarquías son reales, son así, deben estar, son necesarias, pero es desde qué lugar usamos ese poder, cómo usamos esa jerarquía, si esa jerarquía tiene que ver para facilitar la convivencia o va a entorpecer, ¿sí? Esa jerarquía siempre tiene que estar desde el lado de facilitar, desde el lado del amor, desde el lado de la ternura. Ese es el camino. Sí, totalmente. Bueno, y hay algunas participaciones. Ahí, A Dina, ver, vamos está a ver. la guía del buen trato de UNICEF, que me parece que está buenísima. Yo la tengo, la usamos un montón. Está buenísimo ese link, guárdenselo. Muy bien. Eh, lo pone Eli, creo, al link. Sí, sí. Em, y Ahí está en después el chat, si Marina, pueden lo copian. Acá Marina Tejón nos dice, igual está bueno hacer redes para pensarnos en nuestros roles de maternidad, maternar, sí. maternal, porque es necesario socialmente desmitificar los roles de la maternidad ideal, etcétera. Ayudaría mucho, creo yo, porque justo estoy en un colectivo de repensar la situación de maternal. Maternar, Bien. maternar. Ujú. Bien, bien. Y hay mucho para desarmar y armar para que sea respetuosa. Gracias. Muy buenos aportes. Gracias a vos, Marina Tejón, por Sí, compartir. buenísimo. Yo creo que hay que trabajar ahí también, ¿sabes qué? Además de identificar en cómo se construyen eh, los proyectos, cuánto hay de deseo, cuánto hay de mandato, ¿sí? En el proyecto familiar, en el proyecto de maternar, de paternar o de criar, para no ponerle a una cuestión binaria, eh, y también empezar a pensar que está muy atravesado por la culpa occidental, ¿no? O sea, de una herencia, o sea, corrernos un ratito, y esto no nos pasa lo mismo a los varones, ¿eh? Los varones estamos autorizados a salir de la casa cuando sea, porque tenemos todavía la excusa cultural de que nuestra tarea está más en el afuera que en el adentro. Pero a la mujer, o sea, esto de la culpa, eh, porque no puedo, o sea, si mi tarea es criar a los hijos, no puedo distraer mi atención que no sea criar a los hijos. Hay una cuestión complicada ahí. Ahí también viene la sintomatología familiar, ¿no? El maltrato entre uno de ellos. Yo creo que estamos en un cambio de paradigma, que es un poco, creo lo que si entiendo lo que dice Marina, tiene que ver con esto, ¿no? Como repensar esta situación de maternar, repensarnos las mujeres en esta situación. Creo que Marina viene como por ese lado de lo que estás diciendo, Sergio. Sí, 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 por eso lo iba en esa dirección. Exactamente. Sí. Bueno, muy bien.
Vamos a ver si subimos la grabación después cuando tengamos todos los consentimientos de los profesionales por YouTube a la dirección de maternidad. Bien. Y bueno, tenemos una sala a las 6 para los que no se pudieron conectar. Y bueno, agradecerles al Programa Provincial de Maltrato Infantil. Hemos tenido el lujo y el placer de escuchar a la licenciada Silvina Moyo, a la licenciada Natalia Lucero, al licenciado Sergio Reynoso y a la licenciada Verónica Patzlav. Un gusto y bueno, muchísimas gracias. Ahí dice Cecilia, pero me parece que lo compartimos al video. Va el link del video porque no... Sí, ahí lo puse de nuevo, me parece. Está perfecto. Sí, les Está vamos a mandar buenísimo. a los correos los 2 videitos, el primero y este que agregó la licenciada. El primero del que habla el que puso Silvina es un video que usamos un montón porque es muy significativo, está muy bueno. Y este otro video es un video de promoción del buen trato, ¿sí? Que hace la Defensoría de los Derechos de Niños y Niñas. Muy bien. Bueno, dicho esto, no sé si alguien quiere compartir algo más o damos por finalizada la sala. Muchas gracias, dice, por todas las aportaciones. Bueno, un beso grande y nos vemos la próxima fecha. Muchas y bueno, gracias. nada, agradecerles. Gracias a ustedes por la organización. Bueno. Gracias a todos los que participaron. Me dio alegría encontrarme con algunas personas que hace mucho no veo. Muy bien. Bueno, gracias y nos vemos el lunes próximo con el otro equipo. Muy bien, bien. El 31 de mayo, 9:30, recuerden. Exacto. Con el módulo 3, dinámicas de maltrato y abuso sexual en niñas y niños. Muchas gracias, licenciado. Un beso grande. Gracias, chao. Chao, hasta luego.